Lugones, el pasado desconocido del ministro de Salud, Mario Lugones, que tiene un hermano desaparecido. César Lugones fue secuestrado en 1976 junto a su esposa, María Marta Vázquez. Y hay una historia de familias que se unen, familias que se separan, pero lo más importante también de esta historia es que quien la publicó fue Gabriela Vulcano, nuestra compañera. Es una nota que, para quienes no la leyeron, vayan a Revista Anfibia, porque es estremecedora y habla nada menos que del hombre que encaró lo que fue el ajuste brutal a la salud pública. Así es, Ale. Mario Lugones llegó al gobierno de Javier Milei medio de sopetón, aunque ya venía trabajando en las sombras en el Ministerio de Salud, donde en su momento estaba Mario Russo. Y en un momento Russo dijo: algunas cosas yo no estoy dispuesto a hacer. Y ahí aparece la figura de Mario Lugones, que quien lo lleva al Ministerio de Salud es su hijo, Rodrigo Lugones, socio en la consultora de Santiago Caputo. Es alguien que tiene muchísima más injerencia en el gobierno, Rodrigo Lugones, desde España, mucho más de lo que se cree, de lo que se piensa. Nosotros conocimos a Mario Lugones por las distintas situaciones que encaró, que decidió encarar y que hasta el momento nadie había querido hacer, que tenía que ver con un ajuste brutal en el Hospital Garrahan. Escuchamos reclamos todas las semanas de los trabajadores y trabajadoras de ese hospital. Sabíamos un poco que la idea de él era justamente hacer lo que no se había animado su antecesor. Después escuchamos de Mario Lugones en relación al fentanilo contaminado, porque depende del Ministerio de Salud, la ANMAT, y por lo tanto Mario Lugones quedó involucrado en ese escándalo que dejó a muchísimas personas que murieron fallecidas. A esto se sumó el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que también depende del Ministerio de Salud, y de hecho esta semana se votó en la Cámara de Diputados la citación a Mario Lugones para que dé explicaciones de esto. Pero no solamente encaró muchas de estas medidas de gobierno, y te diría que por fuera de Caputo es el ministro que más objetivos cumplió en términos de lo que querían desde el gobierno de Javier Milei. El gran ajuste, achicar todo lo posible el Estado para poder favorecer de alguna manera a los privados. Hay que recordar que Mario Lugones es dueño del Sanatorio Güemes, viene con los negocios de la salud hace muchísimos años, pero además la noche que perdió la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, vimos que Javier Milei hablaba al lado de Lugones y lo mostraban casi en primer plano. Después nos dimos cuenta que fue a la comitiva en Estados Unidos, Lugones. Es alguien que tiene muchísimo poder, a pesar de que no tiene mucho vínculo con Javier Milei. Hace más o menos 2 meses yo empecé a preguntarme quién era este hombre. ¿Qué sabíamos de este hombre? Vos venís haciendo perfiles de distintos funcionarios o de distintos integrantes de la Libertad Avanza. En general sí, vengo trabajando bastante en eso, pero la figura de Mario Lugones, sabíamos que venía del mundo de la salud, sabíamos un poco en muchos de los escándalos en los que había quedado envuelto por estos temas que contábamos, pero yo dije, quiero saber más sobre Mario Lugones. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué este hombre, que tantos años se dedicó al sector privado, decidió dar el gran salto de convertirse en el ministro de Salud de Javier Milei? Cuando empecé a buscar, me encontré con una información, tratando de hacer su perfil, que me llamó muchísimo la atención, que me dijeron, che, Mario Lugones tiene un hermano desaparecido. Traté de chequear por distintos lugares y me costó encontrar que efectivamente esto era así, ratificar que esto era así, porque mucha gente desconocía esta información y cuando empiezo, a trabajar,
me doy cuenta que efectivamente era así. El nombre de su hermano desaparecido es César Lugones. César Lugones fue desaparecido el 14 de mayo de 1976 junto a su esposa María Marta Vázquez. Los dos fueron desaparecidos en su domicilio de Parque Chacabuco. Ambos militaban junto a Mónica Mignone, hija de Emilio Mignone, el fundador del CELS. Los tres militaban en la villa del Bajo Flores junto al sacerdote Ricciardelli, un sacerdote tercermundista muy conocido en ese momento, y también militaban con los jesuitas, que tal vez te suene, Ale, Orlando Iorio y Francisco Jalix, que eran los sacerdotes que fueron secuestrados durante la dictadura, después fueron liberados. Algunos dicen, en el caso de Berbisky, que el Papa Francisco en ese momento, que era Bergoglio, de alguna manera no los defendió lo suficiente y los entregó para que los secuestren, y otros dicen que en realidad justamente hizo lo contrario, intervino para que los soltaran. Pero te pongo esto en contexto para entender un poco quién era César Lugones. A César Lugones lo buscó Mario, ¿qué hizo? Y ahí me empecé a meter en la familia Lugones. César Lugones era uno de los hermanos de Mario Lugones, no el único. Mario Lugones tiene otro hermano llamado Eugenio, que es el que se encarga de la búsqueda de su hermano. Se encarga de la búsqueda de su hermano y trata de empezar a indagar y saber qué había pasado con su hermano. Esto lo hizo Eugenio Lugones con también otros integrantes de la familia, porque a esta altura hay que decir que la familia Lugones con la familia Vázquez, que yo recién mencionaba, María Marta Vázquez, esposa de César Lugones, habían conformado ya una gran familia. Cuando yo te hablo de los Lugones en términos de familia, te hablo también de los Vázquez. Empiezan a buscar juntos tanto a César como a María Marta. Y esta búsqueda, te decía, la da Eugenio Lugones, la da Carlos Vázquez, hermano de María Marta, y empiezan también a conversar entre las madres. ¿Qué pasa con la madre de Mario Lugones? La madre de Mario Lugones trató de empezar a buscarlo. Ella tenía a cargo a otro de los hermanos de Mario Lugones, Fernando, que falleció ya. Era un muchacho que tenía una discapacidad y por lo tanto su madre estaba muy abocada al cuidado de él. Y la mamá de María Marta Vázquez, Marta Vázquez también, que llegó a ser presidenta de Madres de Plaza de Mayo, entre ambas empezaron a decir, bueno, ¿cómo hacemos para buscar a nuestros hijos? En el caso de Catalina Casinelli, de Lugones, se aboca mucho al cuidado de su hijo Fernando, como les mencionaba, y también hace algunas cosas para tratar de encontrar a César Lugones. Entre esas cosas le envía una carta al interventor de la Universidad de Luján, que es donde estudió, bueno, en realidad es donde daba clases César Lugones, y la que se termina encargando un poco más es Marta Vázquez, para ver si podían dar con el paradero de ellos. Emilio Mignone también. Pudieron saber que pasaron por la ESMA, nunca más aparecieron. Hay que decir, María Marta Vázquez en ese momento, en el momento del secuestro, estaba embarazada. Están buscando todavía al nieto o nieta, que se calcula que nació en 1977. Ahora, remarcar qué hizo Mario Lugones en ese tiempo de esa búsqueda, porque, bueno, por supuesto vas a llegar a un Mario Lugones ya después con su hermano desaparecido, pero en ese tiempo de esa búsqueda de César y de su mujer. Mario empieza su desarrollo profesional. Ya cuando su hermano César empieza a militar en la villa del Bajo Flores, empieza él a dar su despegue profesional, Mario Lugones. Empieza a trabajar, ya estaba trabajando en el Argerich,
pasa a trabajar en Favaloro, también en el Sanatorio Güemes y quedar al frente también de la fundación. Se aboca muchísimo a lo profesional. En la nota seguramente, bueno, quienes la hayan leído o quienes quieran leerla, están muy especificados muchas de las conversaciones que se dan dentro de la familia. Hay que decir que Mario Lugones participó en algunos homenajes a su hermano desaparecido César Lugones, uno de ellos que fue organizado por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján en 2018, donde le entregan a él participa de ese acto, incluso habla, le entregan a él el legajo rectificado de su hermano César Lugones. ¿Qué quiere decir esto? El lema que tuvieron en ese acto fue no cesaron, se lo llevaron, porque lo que aparecía en el legajo de los desaparecidos de esa universidad es que habían dejado de ir de un día para el otro a sus trabajos. Y justamente lo que querían decir es, no, no dejaron de ir, los secuestraron, se los llevaron y no aparecieron nunca más. Y otro punto que me gustaría para remarcar en este momento que cuentes, porque lo contás en la nota, que es lo que es el linaje del apellido, ¿no? Leopoldo Lugones, Piri Lugones, que fue llevada a la ESMA. Bueno, ahí, Ale, hay algo interesante. Yo te mencionaba hasta acá, Mario Lugones tiene a su hermano desaparecido, que es César Lugones, tiene a una tía, Mercedes Lugones, asesinada durante la dictadura. Y después hay distintas miradas respecto a cuando vamos un poco más para atrás. Muchas de las personas con las que hablé me dijeron, efectivamente son descendientes de Leopoldo Lugones, el poeta, y Leopoldo Lugones llega a tener un hijo llamado Polo Lugones, que es quien pone en práctica en los seres humanos la utilización de la picana como un método de tortura. Polo Lugones tiene una hija conocida como Piri Lugones, que después es picaneada en la ESMA y está actualmente desaparecida. Ahí aparece un poco la historia, si la miramos para atrás. Leopoldo ¿no? Lugones, además, es el del discurso de la hora de la espada. Claro, exactamente. Entonces, estamos hablando de una familia que en la voz de la propia madre de Mario Lugones, que decide declarar cuando tenía 91 años en la mega causa ESMA. Yo pude acceder al testimonio de ella, es un testimonio, bueno, está transcripto en la nota, es un testimonio muy duro porque habla sobre su hijo, sobre César Lugones, sobre las preguntas que ella se hace en conversaciones incluso imaginarias con su hijo, de por qué le pasó todo lo que le pasó. Me parece que es interesante también como ese abordaje de toda la familia. Yo antes te mencionaba también la figura de Eugenio Lugones, que pocas coincidencias tenía con su hermano César en términos ideológicos. De hecho, en el caso de Eugenio Lugones, era amigo del cura genocida von Bernick. Y de hecho, años después declara en el juicio que se le hace a von Bernick, hablando de su hermano, de la desaparición de su hermano César Lugones, cómo él acudió a von Bernick para tratar de pedirle ayuda. Hay un entramado muy fuerte y algo más, Ale, que me gustaría mencionarte, porque más allá de esta historia, como te decía, de los Vázquez y los Lugones, hay algo más que une a los Vázquez y los Lugones. Este año, a mediados de año, Raúl Vázquez, lo menciono porque hablé con mucha gente, pero con él hablé en on y me permitió y tuvo la generosidad de poderme contar su historia, una historia muy difícil porque él y su esposa tienen un hijo que después de que se contagió HIV, cuando era niño, estamos hablando en los años 80, en una transfusión de sangre. Finalmente, donde le detectan que tenía HIV es en el Garraham. Y en el hospital Garraham lo atienden 12 años hasta que Ignacio
Vázquez fallece, 12 años lo atendieron en el Garraham, y a mediados de este año Raúl Vázquez le envía un mensaje a Mario Lugones, a quien consideraba su hermano prácticamente, en términos familiares, habían compartido muchísimas cosas juntos, y allí le manda en uno de estos mensajes el testimonio, el relato de lo que ellos habían vivido en el Hospital Garraham, el agradecimiento que tenían con el Hospital Garraham, que se lo enviaron después a los trabajadores y trabajadoras del hospital, para decirle lo importante que era, y también como una manera de ver si podía ayudar a frenar el desguace que se estaba haciendo en el Hospital Garraham. Recordemos que no solamente los residentes del Garraham estaban pidiendo en ese momento mejoras salariales, sino también todos los trabajadores y trabajadoras de planta, los administrativos, médicos, enfermeros, camilleros, todos estaban tratando de ver si podían tener una mejora salarial. Y acá, si querés, sale la reflexión que aparece con muchas de las personas con las que hablé. Es por qué Mario Lugones decidió ser parte de un gobierno que no solamente es negacionista, sino que es reivindicador de la dictadura, por lo menos de algunos de sus miembros, y ni hablar de las políticas, pero digo, ni hablar de la figura de Victoria Villarroel. No olvidemos que 6 diputados de La Libertad Avanza se reunieron con Astiz y con otros genocidas en la cárcel de Seiza. ¿Por qué decidió formar parte de un gobierno de estas características, pero que además lo que tenía para hacer era justamente un plan de ajuste tremendo, no solamente en el Hospital Garraham, no olvidemos también el Hospital Laura Bonaparte, justamente hablando de salud mental, uno de los hospitales más importantes vinculados a la salud mental, y que además después quedó envuelto en escándalos como los que mencionábamos antes del fentanilo contaminado y de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Gaby, yo dije estremecedora esta historia. No quiero dejar de marcar dos cuestiones, o por lo menos que puedas marcar dos cuestiones. La relación Lugones-Vázquez, familias, ¿está rota o es todavía mantiene un vínculo sin Mario Lugones? Y te diría que a esta altura, con la muerte de Catalina, la madre de Mario Lugones, te diría que está rota. Claro. Obviamente eso después tiene que ver con la intimidad de las familias, hasta qué punto pueden recomponer o no, pero sí hay una decepción muy grande frente a la decisión de Mario Lugones de formar parte de este gobierno. Y la otra es, Mario Lugones, a esas preguntas que haces respecto de por qué con esta historia propia, familiar, de su sangre, se suma este gobierno, no tiene una respuesta, o nunca ha respondido. No tiene una respuesta, y la verdad es, en relación a la nota puntualmente esto, yo intenté tomar contacto con él para consultarle sobre muchas de estas cuestiones, no quisieron participar de la nota, pero bueno, hice una reconstrucción a través de familiares y gente que lo conoció mucho, a Mario Lugones, que lo conoce mucho, y bueno, en algunos aparecen, como decía, ofreciendo su testimonio, a quienes obviamente les estoy muy agradecida. La sangre de Lugones, una investigación de Gabriela Vulcano que publicó en Revista Anfibia y que nos compartió y creo que nos estremeció a todos los que la acabamos de escuchar. Gracias, Gaby.